Hello mga kamayora, kamusta kayo? I'm back. Pupunta na ako kay uncle ng mga kamayora at mag-isa ko uli yung mga kamayora at wala pang day off si Mayor, kaya ako muna ang papasyal dun kila uncle. Okay. Ayan mga kamayora, see you kay uncle. Puno siguro ang kamayora. Pepsi to eh. Mga kamayora, ang dami yogurt. Mahal to eh. As in, mga kamayora. Saglit. Tignan nyo. Mahal to. May pa-Pepsi pa. Mga kamayora, may ano si uncle. ¿Qué, Ángel? Romano. Para ensalada. Ikunin ko itong mga kamayora kasi ako mag. ¿Qué, Ángel? ¿Sabes la chica allí? ¿Qué? La chica en Islas Filipinas. Romanos hablando, ¿no? Sí. Déjalo un poco abierto, se va. Guarda. Eso es de ayer. ¿De ayer? Ni 2 bolsas de tirar. Eso. 2 bolsas. No sé qué bolsas o... Ayer. 2 bolsas o tirar. Claro, eso no era ayer. Ángel, para ensalada. No tengo tomate. ¿Qué ensalada? Deme una. Ay, por la casa. Ángel, también es de para gatito, mira. No, quiero No, más. no quiero más. Espera, Ángel. Ay, es patatas.
¿Qué quieres? ¿Quieres este? No. Cógelo para ti. Y sí, ¿cuánto vale? ¿Sabes cuánto vale? Es carísimo. ¿Por qué no coges tú? Para ti. ¿Tú no quieres? Sí, quede, pero primero tú. No, No no, pasa no, nada. no, 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 no. No, así, yo no estoy radia. ¿Quieres este? No. Tengo ahí, Ángel. ¿Quieres pimiento? No, también, tampoco tiene, tampoco. Eso no vale, Ángel, mira. A la tierra, tiene ahí tomate, ¿quieres? No. Mira, mira tomate. Tiene el sábado, recuerdo. Pero aquí hay más cosas, vas a comprar aquí. ¿Qué? Tomate, más cosas aquí. Hay que comprar. Pero no viene en sábado, Ángel. No pasa nada. Hoy vine. Mira, toma. Bigyan ako ni Uncle mga kamayo. Cógelo todo para ti, Uncle. Pesa mucho. Yo cogí 2 o 3 nada más. Toma. Pesa mucho, yo digo, Uncle, por favor. Tiene carro vacío, pesa mucho. Mira, ven, será uno talaga. Ven. ¿Quieres o tira? Tira, Uncle. Tú no Porque quieres. mira, tiene de este, mira. No ¿Dónde? vale. ¿Y si también? Para ti. No puede ser. Tú eres Luca, mira. Tú no quieres, un día no hay. Uncle, aquí, mira. Es grande. Porque hoy lunes tira mucho, mañana no hay. Aquí, ¿dónde mira yo? Ahí Nada. Ahí hay más, Uncle. ¿Dónde? ¿Qué? Venga. Ese no vale. Kailangan ko yung ng kamayura at may Coca-Cola. Coca-Cola, may Pepsi. Teka, dito muna tayo. ¿Dónde? No, todavía no, Ángel. Deja. Así, mira, Ángel. Mira, small, Ángel. Sí. Cógelo este. No hay nada abajo. Ay, Ángel, pero pesa mucho. Quítalo primero, Ángel, porfa. ¿Aquí o dónde? Quítala para poner aquí. Primero aquí. Mira, mírala, Ángel. ¿Dónde te coge el agua? ¿Y esta? No, Ángel, hay mucho. Ahí dentro, Ángel, hay chocolate, mira. Ángel, ahí dentro. Es crema catalana, dicho Ángel. ¿Qué es? Flan, mejor. Flan. Flan con leche. ¿Quieres? Ahí. Dame, Ángel. Voy a probar. ¿Qué prueba? Este, ¿Quieres este? vamos, eso es. Sí. Tú no dejas nada. ¿Quieres este? No, tengo, ¿Va aquí este para aquí? ¿Para pizza o qué? tengo. Ahí, Ángel, hay más. Mira, mírala. Eso es. ¿Quieres este? Sí, cógelo para ti todo. Coca-Cola
vaciar. Sí, solo una, Ángel. Vaciar a ellos vaciar. ¿Por qué vaciar, Ángel? Mucho malo. Mira, todos vaciar. Pero pesa mucho, Ángel, mírala adentro. ¿De qué hablando? Quítate. Viene aquí, a otro lado. Vale, señor. Viene más. Ahí hay patata. Cógelo. No, pero. Pesa mucho, Ángel. Cógelo. Pesa mucho basura, nada más. ¿Qué tiene ahí? Mira, nada. Mucho basura. Solo una Coca-Cola, una Pepsi, Ángel. Venga, déjalo, Ángel, ya está. Ahí hay una. Primero hacer la luz aquí. Ahora, Ángel. ¿Quieres uno? No. Vale. ¿Quieres uno? No, Ángel. ¿Quieres batata? Coge batata. Ángel, pesa mucho. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres llevar el carro vacío? ¿No? Hay mucho dentro, Ángel, no es con vacío. Entonces, mira, tomate, mira. Esto no pide. Ya se quiere trabajar por la cara yo nada más. Claro. ¿Qué? Yo quería trabajar por la cara contigo. Dice, mira, Jaime luego no quiere coger nada. ¿Quieres este o no? Chocolate. Va a ser más gorda. Mejor ahí yo te doy, Ángel. La otra. Ya está. Yo no quiere nada. Porque tanto no me gusta. Vamos ahí. Vamos Aquí ahí. creo que sí es. Sí. Mira. Quítate. También. La batata pero jodida. Es tomate. Tomate. Ángel, cógelo este, por favor. Este. No, este es ensalada. Este sabes No. que por la mañana. No, Ángel. Para tostada. Banada, ¿qué costada? ¿Tú estás enferma? Este banada. Costada. Empanada. Hacer aquí que banada. Cerdo pescado. Espera. Dale. Hacer aquí. Carne. Carne, sí. Sí. Ahí dentro, Ángel, mírala. Carne, ¿eh? Pollo, es pollo, Ángel. La otra es pollo. ¿Tú no quieres este? No, Ángel. Ese tomate es bueno, ¿eh? Es pollo, Ángel. Cógelo este, Ángel. ¿Qué? Míralo. Y si la sos tomate. Tú no sabes ni mucho día aquí. No puede hacer de tostada, Ángel. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto. ¿Esto qué? mermelada. ¿Esto qué? Mira el pan. Puede Joder. pan raleado, Ángel. Es para ponerlo. Sí, con aceite y oliva por la mañana. Sí. Joder. No sabe nada esto. Esta mujer no sabe nada. No sabe ni mucho día. Venga. Galit na naman si Ángel. Ángel, tú. Holy. Deja tonto. Ven. Ven aquí. Hay basura hoy. Hoy coge mucho basura hoy. Porque Dale. tiene carro. Claro.
cógelo todo. No, todo no. Ya está sacado. No hay nada. Pisa mucho. Ay, pero comida de gato, Ángel. ¿Dónde? ¿Qué es, Ángel? Perro. Perro. Gato yo llevo, porque viene un gato ahí donde vivo yo. Perro. Sí. No hay nada, Ángel. Allí, Ángel. Ay, ahí, mírala. Mira ahí. Cógelo. ¿Dónde? Eso es, creo que sí, para cuerpo. ¿Qué está en medio? Cógelo. Mírala, Ángel. Para niños. ¿Eh? Para niños, ¿no? Ah, sí, para niños. Pero dame, Ángel, ¿no quieres? Cógelo. Ang dami niya, mga kamayura ko. Para llevar. No quiero, Ángel. ¿Sí? Es un niño. Yo no estoy niño. Huli. Kunin ko itong mga kamayura. Sí, está hablando tonterías, sí. Hablando conmigo. Para esta merda está buscando la vida. Venga. Buscando basura, yo me rendo. Kunin ko itong mga kamayura kasi pang bata. ¿Quieres esto? No vale. No, Ángel. Limón, Ángel, cógelo el limón. Ahí para ti. No. Déjala al carro. Deja el carro. ¿Quieres este? Cógelo para ti. Yo no quiero nada. Aquí la luz. ¿Quieres o no? Yo no quiero nada. Deja la basura al suelo, ¿va? Toma. Mira. ¿Quieres Ay, más? cógelo este, Magdalena, Ángel. Ángel. Así no lo sé aquí. Magdalena, yo digo, como cerdo. Ese. Sí. ¿Por qué cerdo, Ángel? Aquí me viene mga kamayura. Mira, vamos, ¿Quieres? Aquí hay, cógelo para ti. No, pero tengo. Espera. Así era aquí. Mira ahí. ¿Quieres este? No. Gorda mucho, no me gusta. ¿Qué puede ser para ti? Para tu hija. Gracias, Ángel. No estoy
Sí, punto. Cógelo, sí, cógelo, Ángel. Binigay niya mga kamayon. Patong puhunan dito kay Ángel. Es el mío, déjala ahí. ¿Qué? Este de mí. Sí, ponerlo primero ahí, Ángel. ¿Dónde? ¿En mi carro? Sí, luego... Sí. Zanahoria. No. Para ti. Cógelo todo para ti. Toma leche. Anda, gracias, Ángel. Calcio pa siya. ¿El que tiene miedo es el otro? ¿Eh? ¿El otro leche no quiere sin miedo o qué? No, está bien. Yo coge, Ángel. Es la cosa. ¡Ay! Joder. Yo siempre hace tontería, ¿no? No he cuidado nada. ¿Quieres plátano? No tengo, Ángel. Si vale o no vale, mira. No vale, Ángel. Mira. Masyado ng lamog. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahora cojo yo. Ese vale, mira. Sí, ese. Ese vale. Napakatagal mo, Ángel. Hindi naman makita na yung dinadive mo, Ángel. No habla conmigo aquí, con el móvil. No No. digo, tu mano, mira. ¿Qué? Nada, Ángel. Coge este y déjalo ahí. Cerdo, ¿no? Pollo. Pollo. Déjalo. Pollo. Ahí hay mucho, Ángel. Pollo. Póntelo ahí primero. Eso no sé, Ángel, porque no hay... Yo lleva abre. ¿Eh? Yo lleva a la casa abre. Pollo. Sí, basura. Aceituna, mira. Sí. ¿Quieres aceituna, Ángel? ¿También? ¿Tú quieres aceituna? Sí. Ángel. Mira. Aceituna, pone. Sí, pero está roto, Ángel. ¿Qué roto? De botella. Botella no pasa. Con plástico no pasa nada. ¿Sí o no? Sí. Makikipagtalo pa ba ako sa'yo eh. Lahat alam mo. Otro sitio. ¿Quieres este? No, Ángel. Tú no sabes comer. Por eso siempre tienes hambre. Tú no sabes comer, no sabes ni un día. Este no vale. Claro, este vale un escudo, no come mucho. Tú no sabes ayudarme, nada. Ahí Nada. dentro. Sí. Una diota dentro. Déjala aparte. Tenga. Joder. Luego vamos a... ¿Dónde? Es basura la casa. Es la casa, ya está. Mira. Va a ser así. Déjalo ahí. No, Ángel, mira. Como quiera, coño. ¿Quieres este? Va más fuerte. No. El cerdo. Yo no come cerdo. Eso es, Ángel, cógelo. Este. No, ahí dentro.
Eso. Pero Ángel. Ahí Para hay más. ti. No, Para ti. no. Para ti. No, no, ese no, Ángel. Es para ti. Hay más. Sí, Mira, sí, para por la noche, baby. para bebé. Claro. ¿Quieres tomate? No. Mira, todo tomate aquí. Esto no tiene nada, ya está. ¿Quieres esto? No. Limón, toma. Deja la bolsa ahí. ¿Quieres plátano? No, Ángel. Ah, ¿quieres naranja? Mira. Es tan roto, mírala. Buti na lang binakulat niyo. ¿Sabe? Ayan mga kamayora, naiayos na namin ang aming naiuwi ngayong gabi at talaga naman tayo'y pinakilig na naman ni Bean. Ayan, dito dumako tayo. Meron tayong pang pizza, pang ano ba to, pang postre. Halo-halo na mga kamayora. Ito pang postre. May mantikilya daw siya, isang piraso. Tapos ito, hindi ko na nabilang mga kamayora. Nakalimutan ko na to. 6, 8, 11 piraso mga kamayora na masa. Ayan. Tapos dito meron tayong saging at saka strawberry mga kamayora. At dito dumako tayo. Ayan mga kamayora, may pulot kaming kamote. Sabi ni Mayor gagawin niya raw kamote Q sa day off. Tapos may orange juice, may mandarina, merong pimiento verde at saka red, may celery mga kamayora, tapos may kalabasa, tapos ito mix na na juliana, mga panggisa na gulay. Ayan, tapos 2 pack ng Caesar. At dito mga kamayora, dumako tayo, may tatlong leche sin lactosa, ito desnatada na calcio, tapos ito leche desnatada, isang coke. Nakita nyo naman mga kamayora dun sa sa simot namin kanina ni Uncle. Talagang tinanggal nila ng laman. Yan lang ang natira. Ang dami sana, pero talagang ganun. Tapos may isang parang Pringles mga kamayora, Dipster daw. Tapos isang Pepsi na nakakan. Tapos dito iba't ibang klaseng yogurt. May pangbata at may pang matanda. Dito meron tayong Activa na natural, 8 piraso. Tapos ito meron tayong Nusilya to mga kamayora. Tingnan nyo, parang masarap siya mga kamayora. Bali 4 na piraso. Tapos ito may Danonino, 3 pack yan mga kamayora. Tapos dito talaga namang naignorantihan ako kasi andito pala yung asukal niya. Yung niya, yung caramelized na asukal. Sabi ko, para saan kaya to? Tapos ito leche plan. Ayan. Tapos dito meron tayong ravioli, no? 2 pack mga kamayora na belutos daw, belutos, 2. Ayan. Tapos hindi ko alam kung 2 to mga kamayora, kung hindi ako nagkakamali.
Hindi ko alam nasan yung isa. Siguro nandun, naiwan ko dun sa plastic. Hindi ko na napansin. Hindi ko alam kung tuna to o kung ano. Pero feeling ko tuna, mga kamayora. Tapos dito meron tayong wrap. Ito, hindi ko rin alam tong wrap na to kasi sabi ni Uncle, ayaw niyang kuhain kasi nga hindi siya kumakain ng karne, diba? Sabi niya, kuhain mo na at hindi ko rin alam kung ano wrap to, mga kamayora. Tapos, croquetas de pollo, isang pack. Tapos, diba? Merong isang Milka, Oreo ang flavor. Tapos, dito, iba't ibang klase ding yogurt, mga kamayora. At ito talagang mahal, mga kamayora. Hindi rin talaga, masarap siya, kaya mahal. Mahal siya, mga kamayora. Hindi siya basta-bastang yogurt. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 3 isa niyan o 2 mahigit. Parang ganun. Basta 3 pababa, ayan. Pero mahal na yun, mga kamayora. Ito, meron tayong limon. Ilang pack to? 2, mga kamayora. Kasi ito mga na to eh. Ayan. Tapos dito, frambuesa. Na ito presa, mga kamayora. Presa. Tapos ito, leche bakas daw, mga kamayora. Ito, frambuesa, mga kamayora. Bali, 3 limon. Tapos, yung presa frambuesa niya is, 3 din. Tapos, presa na 2. Tapos, ito, natural siya, mga kamayora. Ito, bakas naman siya. Tapos, dito, mga kamayora, ito talagang nagulat ako kasi may lotion na pang bata, mga kamayora. Mahal din to sa sa supermarket, mga kamayora. 7 piraso, mga kamayora. Nahikab ako, excuse me. 7 piraso siya, mga kamayora, at lotion siya na pang bata. Pwede siyang gamitin. Pwede namin gamitin kasi ganyan yung ginagamit namin pang bata. Tapos dito may magdalenas. Tapos ito, donuts. Wala na ba akong nakalimutan? At ito pa pala, ito. Meron pa pala nitong yogurt din. Coco at saka pinya na 4. Tapos ito, 3 milukuton marakuya. Ano ang lasa nito? Matikman nga mamaya. Ayan, mga kamayora, at talaga namang nakakatuwa kasi may naiuwi pa rin tayo, mga kamayora. Pero sa totoo lang, mga kamayora, ang dami po talagang naninimot. As in, yung nadadaanan kong mga supermarket bago ako makarating kay Uncle, may mga nag-aabang na. Kaya, bueno, ganun talaga. Kung para sa'yo yung basura, para sa'yo. Ayan, mga kamayora. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At doon sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please, mga kamayora, follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko, Glaze Barreto, nasa dulo ng vlog na to. Paki-follow naman po. Ayan, mga kamayora, stay safe, stay positive, stay kind, mga kamayora. At lagi kong iiwan sa inyo maging mabuti sa kapwa. Walang bayad pero napakadaming sukli niyan, mga kamayora. At binabati ko nga pala si Jenny Pablero ng Dubai. Ingat ka dyan palagi. Ayan. Thank you so much, mga kamayora. At kay ate na taga Caloocan, nakalimutan ko, pero sa susunod na vlog ko, babatiin kita. Ayan, thank you so much, mga kamayora. Ingat kayo palagi. I love you all, mga kamayora. God bless everyone. See you again on my next vlog, mga kamayora. At wala na, may sasabi. Ayan, malapit na ang Valentine's, mga kamayora. Ayan, thank you so much, mga kamayora. At malapit na rin matapos ang January. We are heading to February na, mga kamayora. Ayan, thank you again, mga kamayora. Ingat kayo palagi. At babu.